Señoras y señores, sed bienvenidos. Lo que os dispongo a relatar hoy no lo vais a ver en los telediarios convencionales ni lo leeréis en las columnas de opinión de los grandes periódicos económicos, esos que casualmente comparten accionariado con las mismas corporaciones que vamos a poner bajo la lupa. Hoy vamos a diseccionar con precisión quirúrgica el final de una era. Pero antes de entrar en faena, un aviso rápido. Si valoráis este tipo de periodismo independiente y queréis acceder a la información en el momento exacto en que ocurre, sin los filtros habituales, echad un vistazo a nuestro Patreon. Tenéis el enlace justo en la descripción. Es allí donde publicamos nuestros análisis y actualizaciones al minuto, crudos y sin edulcorantes, porque vuestro apoyo es lo que nos permite mantener este canal, Verdad Infinita, libre e independiente. Así que haced clic, uníos a la comunidad y vamos con el análisis. Existe un principio antiguo, casi visceral, en la política internacional: la soberanía energética. Ninguna nación, y escuchadme bien, ninguna nación puede considerarse verdaderamente independiente mientras otra mano controle el grifo de sus recursos naturales. Durante 86 años, desde aquel valiente 1938 en el que el general Lázaro Cárdenas dio un puñetazo en la mesa y nacionalizó el petróleo mexicano, México ha librado una guerra silenciosa, a veces fría y a veces ardiendo, contra una realidad geográfica aplastante: ser el vecino del mayor consumidor de energía del planeta, Estados Unidos. Pero lo que ha ocurrido esta semana en el Palacio Nacional de Ciudad de México no es un simple ajuste burocrático, no es una nota a pie de página. La presidenta Claudia Sheinbaum no solo ha seguido la estela de López Obrador, sino que ha cruzado el Rubicón al anunciar la revocación unilateral de 47 contratos de exploración petrolera con corporaciones estadounidenses en el Golfo de México y declarar que Pemex retoma el control exclusivo de la zona económica exclusiva. Ha lanzado un ultimátum, un aviso de 72 horas que ha hecho temblar los cimientos de Houston y Washington. Lo que estamos presenciando es la reconquista del recurso más estratégico de México. Y la pregunta que todos os debéis estar haciendo, y que los analistas de Wall Street se hacen entre sudores fríos, es: ¿cómo se atreve? ¿Qué ha cambiado en el tablero de ajedrez mundial para que México, el eterno patio trasero según la doctrina Monroe, le plante cara al imperio? La respuesta es sencilla, aunque dolorosa para Occidente: el monopolio estadounidense ha muerto. Es un cadáver que aún camina por inercia, pero ya no respira. Y para entender la magnitud de este jaque mate geopolítico, tenemos que bajar al barro, tenemos que examinar la historia de un saqueo sistemático. No vamos a usar retórica vacía, vamos a usar datos, fechas y nombres. Vamos a hablar de la extorsión continuada que Estados Unidos ha disfrazado de cooperación durante el último siglo. Primera agresión: la expropiación inversa de 1995 y la reforma de 2013. Recordad el año 95, cuando México se desangraba en la crisis del tequila. El país estaba de rodillas y ahí apareció Robert Rubin, el entonces secretario del Tesoro de Bill Clinton y ex mandamás de Goldman Sachs, ofreciendo un rescate financiero de 50.000 millones de dólares. La condición no fue austeridad, amigos míos, fue algo mucho más siniestro. Exigieron como garantía colateral los ingresos futuros del petróleo mexicano. Fue una expropiación inversa donde México tuvo que empeñar su futuro para sobrevivir al presente. Esa semilla de sumisión germinó y dio su fruto podrido en 2013 con la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Nos la vendieron como modernización. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Pero en realidad fue un desguace. Se otorgaron 110 contratos de exploración y producción a corporaciones extranjeras. Hablemos de cifras, porque los números no mienten. El valor estimado de las reservas entregadas a manos privadas fue de 276.000 millones de dólares. ¿Sabéis cuánto invirtieron realmente estas corporaciones? Apenas 23.000 millones. Haced la cuenta. La diferencia, esos 253.000 millones de dólares que faltan, representa la mayor transferencia de riqueza de una nación soberana a corporaciones privadas en la historia moderna de América Latina. ExxonMobil se llevó los derechos sobre el campo Trión y estamos hablando de reservas estimadas en 485 millones de barriles por un precio de entrada de unos ridículos 824 millones en bonos de firma. Es como comprar un ático en la Castellana por el precio de una plaza de garaje en Móstoles.
Chevron hizo lo mismo en aguas profundas, accediendo a 2.100 millones de barriles por una inversión inicial que para ellos era calderilla. No fue un negocio, fue un expolio legalizado. Segunda agresión. El sabotaje tecnológico de 2008. Retrocedemos en el tiempo hasta la era de Felipe Calderón. Pemex intentaba desesperadamente desarrollar su propia tecnología para perforación en aguas profundas, querían ser autónomos y miraron al sur, a Brasil, a Petrobras, que son punteros en esto. Pero cuando intentaron comprar los componentes críticos para sus plataformas, componentes fabricados por Halliburton y Schlumberger, se toparon con un muro. El Departamento de Comercio de Estados Unidos bloqueó la venta con la excusa favorita de siempre: seguridad nacional. Argumentaron que esa tecnología era sensible, aunque curiosamente esa misma tecnología se vendía sin problemas a Brasil o a Noruega. El mensaje era cristalino. México no podía tener autonomía tecnológica, debía seguir siendo un adicto a los servicios estadounidenses. Este bloqueo provocó un retraso de 17 meses en el desarrollo de los campos y un coste para México de 8.400 millones en producción no realizada, dinero que se esfumó de las escuelas, de los hospitales y de las carreteras mexicanas. Todo para mantener la dependencia del vecino del norte. Tercera agresión. La manipulación de precios revelada en el cable de Wikileaks. Esto parece de película de espías, pero es la pura realidad documentada. En 2016, Wikileaks sacó a la luz los cables diplomáticos que demostraban que Earl Anthony Wayne, embajador de EU en México, no se dedicaba solo a cócteles y recepciones, sino que coordinaba activamente con ejecutivos de las grandes petroleras para presionar a Pemex. El objetivo era obligar a México a vender su crudo maya, el pesado, difícil de refinar pero valioso, con un descuento del 18% por debajo del precio de mercado internacional. La amenaza era un chantaje mafioso de manual. Si no nos lo vendéis barato, nuestras refinerías en el Golfo de Texas dejarán de compraros y no tenéis a quien más vender. Entre 2010 y 2016 se calcula que México perdió 34.000 millones de dólares en ingresos por esta manipulación artificial de precios. Y lo más sangrante es que los ejecutivos de Chevron, en correos internos filtrados, se reían admitiendo que refinar ese crudo mexicano con descuento les generaba márgenes de beneficio un 340% superiores al promedio de la industria. Se enriquecían a costa de la pobreza del vecino. Cuarta agresión, el robo legal mediante arbitraje en 2019. Llega López Obrador al poder y decide cancelar permisos de exploración en áreas protegidas ambientalmente, lo lógico para proteger tu territorio. Pues bien, 14 corporaciones norteamericanas y canadienses invocaron el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, e iniciaron arbitrajes internacionales. Fijaos en la perversión del sistema. No demandaban por el dinero invertido, que era poco, sino por lucro cesante. Es decir, exigían que México les pagara los 27.000 millones de dólares que imaginaban que iban a ganar en el futuro. Es como si yo te contrato para pintar mi casa, te despido antes de empezar y tú me demandas por el dinero que pensabas ganar pintando todas las casas de mi barrio durante los próximos 20 años. Y el panel de arbitraje, dominado por abogados corporativos que entran y salen de las mismas empresas que defienden, falló a favor de las petroleras. México tuvo que pagar 4.800 millones de dólares de dinero público. TransCanada se llevó 1.500 millones por el oleoducto Keystone que nunca construyó en suelo mexicano. Y ExxonMobil se embolsó casi 900 millones por un proyecto de refinería que solo existía en un PowerPoint. Dinero real a cambio de fantasías corporativas. Quinta agresión. La guerra de reservas de 2021. Documentos desclasificados del Departamento de Estado nos muestran otra táctica sucia, la subestimación deliberada. La Administración de Información Energética de EIA se dedicó sistemáticamente a decir que México tenía menos petróleo del que realmente tenía. Durante 15 años reportaron reservas probadas de 6.700 millones de barriles, mientras que estudios geológicos independientes y serios hablaban de al menos 18.300 millones. ¿Por qué mentir a la baja? La estrategia es maquiavélica. Si dices que Pemex se está quedando seco, deprimes su valor de mercado y haces que parezca una empresa moribunda, lo que facilita su privatización a precio de saldo y justifica que las empresas estadounidenses entren a salvar la situación. Además, servía para justificar que
Mira U necesitaba explotar áreas disputadas en el Golfo bajo la excusa de que México no tenía capacidad ni recursos, obteniendo financiación preferencial basándose en una mentira contable. Sexta, agresión. El chantaje geológico del campo Zama en 2023. Llegamos al año pasado con el caso del campo Zama, que es paradigmático. Es un yacimiento enorme que geológicamente cruza la frontera marítima, pero la inmensa mayoría está en el lado mexicano. Cuando México anunció que lo desarrollaría, el Departamento del Interior de EU saltó diciendo que si perforaban en su lado, estaban robando petróleo estadounidense porque el vaso comunicante del subsuelo lo succiona. Es el argumento de la unificación de yacimientos. Exigieron que México pagara regalías del 41% de cualquier extracción, incluso si el petróleo salía por un pozo mexicano, a pesar de que la realidad geológica es que el 73% del yacimiento está en aguas mexicanas. Hablamos de 670 millones de barriles valorados en 52.000 millones de dólares. Washington intentó literalmente cobrar impuestos por la geología. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ahora Claudia Sheinbaum puede plantarse y decir «se acabó»? ¿Por qué no teme las represalias que destrozaron economías en el pasado? Porque el mundo ya no es un monólogo de Estados Unidos. Sheinbaum y antes AMLO entendieron lo que los analistas de la City de Londres o Wall Street se niegan a aceptar. El monopolio ha terminado. Han tejido una red de alianzas que hace irrelevantes las amenazas de Washington. Mirad los datos de 2024. México ha descubierto reservas adicionales de 11.300 millones de barriles en aguas profundas, pero esta vez no han llamado a Houston para sacarlo. En febrero, China firmó un acuerdo de 18.000 millones de dólares en el que no solo ponen el dinero, sino que transfieren la tecnología. China National Offshore Oil Corporation, CNOOC, ha entregado a Pemex tecnología de perforación en aguas ultraprofundas capaz de operar a 3.500 metros, más avanzada que la disponible comercialmente en muchas empresas de Texas, y lo hacen sin condiciones políticas, sin exigir cambios en la Constitución mexicana. En marzo, Rusia ofreció ingenieros y equipos de refinación por valor de 6.700 millones, con sistemas de craqueo catalítico que aumentan el rendimiento de gasolina del crudo pesado mexicano en un 17%, justo lo que Pemex necesitaba y que EU se negaba a vender para mantener a México importando gasolina. Y no olvidemos a la India, que ofreció capacitación gratuita para 2.400 ingenieros mexicanos. Pero el golpe maestro, la jugada que cambia el juego, es la alianza trilateral México-Brasil-Venezuela. Venezuela, bajo un liderazgo que ha aprendido a sobrevivir y operar post-sanciones, se ha unido a las dos potencias regionales. Juntos van a procesar 4,2 millones de barriles diarios y, aquí está la clave, completamente fuera del sistema de precios controlado por Estados Unidos y fuera del dólar. El petróleo mexicano ya no tiene que morir en las refinerías de Texas. China compra ahora 1,1 millones de barriles diarios de crudo mexicano, superando a UAE. Como comprador individual, India importa 640.000 barriles más y se ha creado un mercado interno sudamericano que absorbe otros 830.000 barriles. Estados Unidos ha pasado de ser un cliente indispensable a ser una opción más y a menudo una opción molesta. Imaginad el ambiente ahora mismo en el despacho de Jennifer Granholm, secretaria de Energía de EU. Tienen un presupuesto de 63.000 millones anuales para asegurar el acceso energético y se les está escurriendo entre los dedos. Han intentado usar el financiamiento como arma, ofreciendo 12.000 millones para modernizar Pemex a través del Exim Bank, pero con la letra pequeña de que el 70% de los contratos fueran para empresas gringas y que no se tocaran a Exxon y Chevron. Sheinbaum dijo, no, gracias. ¿Por qué iba a aceptar condiciones leoninas cuando el Banco de Desarrollo de los BRICS le aprobó una línea de crédito de 8.500 millones con tasas de interés 2,3 puntos más bajas y sin sermones? Han intentado usar el arbitraje, con 19 corporaciones amenazando con nuevas demandas, pero China ha puesto sobre la mesa una oferta para asumir esas obligaciones financieras legales a cambio de contratos de suministro a largo plazo, y Rusia ha puesto sus equipos legales a disposición. Además, el Banco de los BRICS ha creado un fondo de defensa legal de 5.000 millones. Washington puede ganar todos los laudos arbitrales que quiera en sus tribunales, pero amigos,
Si México tiene quien pague la factura o quien le financie ignorarla, el arbitraje es papel mojado. Aquí es donde debemos citar a John Mearsheimer y su teoría del realismo ofensivo. Él lleva 30 años diciendo que el poder internacional es material, no va de valores democráticos o mercados libres, va de quién tiene los recursos y quién tiene la capacidad de defenderlos. Mearsheimer predijo que cuando un hegemón pierde el control de los recursos estratégicos en su propia esfera de influencia, el sistema de dominación colapsa en cascada. No es gradual, es un derrumbe. Daniel Yergin, autor de The Price, nos enseñó que el poder no es tener petróleo, sino controlar su flujo y su precio. Estados Unidos controlaba el flujo mediante sus refinerías y el precio mediante el marcador WTI, West Texas Intermediate, pero ambos pilares se han roto. Las refinerías de Texas están operando al 82% de su capacidad, la tasa más baja en 30 años, porque necesitan el crudo pesado mexicano para mezclarlo con su crudo ligero de esquisto, fracking. Sin esa mezcla no pueden producir diésel eficientemente. Si México corta el grifo o lo desvía a China, las refinerías de Texas se ahogan en su propio petróleo ligero, inservible para diésel. Y en cuanto al precio, durante 50 años el WTI dictó la norma. Ahora, Arabia Saudí, Rusia, Irán, Venezuela y México están empezando a usar los contratos de futuros de Shanghái denominados en yuanes. En 2024, el volumen de negociación en Shanghái superó al Brent de Londres. Si el WTI deja de ser la referencia, los traders de Nueva York y Chicago pierden su capacidad de arbitraje y sus márgenes. Goldman Sachs y Morgan Stanley pierden miles de millones en intermediación financiera. Exxon ha reportado una caída del 23% en ganancias de trading y Chevron redujo su división internacional un 18%. No es porque haya menos petróleo, es porque ellos ya no son los porteros de la discoteca. Y ahora dejadme hablaros a vosotros, a los que estáis viendo esto desde España, México, Colombia o los propios Estados Unidos, porque esto os va a tocar el bolsillo. Si vivís en Estados Unidos, preparaos, el precio del diésel va a subir. Si México deja de enviar su crudo pesado, la producción de diésel cae y un aumento de 40 centavos por galón encarece todo el transporte por camión, lo que significa que la comida, la ropa y todo lo que compráis en el súper va a subir entre un 8% y un 12% en los próximos 6 meses. Es inflación importada por la pérdida de hegemonía. Si sois mexicanos, la historia es diferente. La inversión de 47.000 millones en infraestructura de gas natural, financiada con los excedentes petroleros y no con deuda del FMI, va a cambiar la factura de la luz. México dejará de exportar gas barato para importar electricidad cara, proyectándose una reducción del 22% en las tarifas eléctricas residenciales para 2027, lo que supone 4.200 pesos anuales de ahorro para una familia media. Y la gasolina, al romper el esquema de precios de importación, podría bajar de los 24 a los 18 pesos por litro. Esto es la soberanía. No es una bandera ondeando, es que tu factura de la luz baje porque tu país usa su gas para ti y no para alimentar la industria del vecino. Lo que estamos viendo es la muerte definitiva de la doctrina Monroe, esa idea arrogante de América para los americanos, entendiendo americanos solo a los del norte, que se ha estrellado contra la realidad de un mundo multipolar. Michael Clare ya avisó en The Race for What's Left que el control de recursos es el factor determinante del siglo XXI. América Latina, con sus inmensas reservas de litio, Bolivia, Chile, Argentina, petróleo, Venezuela, México, Brasil y minerales estratégicos, Perú, está despertando. Chile revisa contratos, Bolivia nacionaliza, Brasil restringe exportaciones sin procesar, Argentina mantiene vaca muerta y Colombia se lo piensa. México ha dado el pistoletazo de salida para una reconquista continental. Ya no aceptan ser colonias con himno y bandera, ahora negocian como iguales porque tienen a China, Rusia y la India en la marcación rápida. La impotencia estratégica de Washington es palpable. Pueden enviar a la CIA, intentar golpes blandos o financiar prensa opositora, pero no pueden cambiar la aritmética básica. Necesitan los recursos del sur más de lo que el sur necesita sus dólares devaluados. Esto, amigos míos, es historia en tiempo real. Los libros de texto tardarán 10 años en contarlo, pero vosotros lo estáis viendo hoy aquí en Verdad Infinita. El siglo de humillación energética ha terminado.
Si queréis entender por qué vuestros medios os ocultan esto, por qué demonizan a estos líderes o insisten en que su mercado libre es la única vía, es porque ellos son parte del sistema que se está derrumbando. Hacedme un favor y suscribíos ahora mismo al canal Verdad Infinita, porque la información veraz es la primera línea de defensa en esta guerra híbrida. Y quiero que me digáis en los comentarios, ¿creéis que Europa debería tener el valor que ha tenido México para recuperar su soberanía o estamos condenados a ser vasallos para siempre? Os leo muy atentamente, soy vuestro narrador en este cambio de era, nos vemos en el próximo análisis.